Bueno, entonces, esta es la pantalla principal del lo que sería el curso de Laboratorio 1 en el campus virtual, ¿sí? Que es lo que vamos a estar utilizando, yo creo, todo el cuatrimestre. Eh, y bueno, como pueden ver, y probablemente ya están acostumbrados, es que tenemos 3 foros. Un foro de avisos, donde Brian y yo vamos a estar comentando todas las cuestiones importantes de la materia, ya sean, bueno, parciales, clases de Zoom online, todo lo que sea de importancia avisar va a estar ahí, ¿sí? Publicado. En el foro de dudas y en el de cafetería sí tienen ustedes la posibilidad de comentar, de preguntar. En el foro de dudas van a preguntar obviamente las cuestiones o las dudas relacionadas con programación y con Laboratorio 1. Y en el de cafetería las preguntas pueden ser de cualquier cosa, como están ahora mismo muchos de ustedes haciendo una presentación, ¿sí? Para que los conozcamos y sepan, bueno, hobbies y dónde viven y por qué se anotaron, cuestiones de ese estilo. Ya hay muchas personas que se presentaron, me parece muy bien. Si lo pueden hacer todos, eso sería lo ideal. Y lo bueno es que también practican de cómo hacer un post, cómo subir un adjunto si lo quisieran, ¿bien? Y abajo lo que pueden ver es como un panel de acceso rápido, donde están los 5 elementos que creemos que más van a utilizar durante el cuatrimestre, entonces los tienen ahí para acceder fácil. El primero es el contrato didáctico, es un documento que ustedes van a leer en detalle después, que explica, bueno, de qué se trata un poco la materia, para qué es necesaria en el próximo cuatrimestre, o sea, qué materias tiene como correlativa. También tiene un link al software que vamos a utilizar y que ahí mismo lo pueden descargar. Ese link está apuntando para una versión de Windows, ¿sí? Si tuviesen otro sistema operativo, bueno, es distinta la manera de instalarlo. El horario de cursada, que, bueno, al ser una clase virtual, si bien los encuentros va a ser en este horario, probablemente siempre 18:30, no hace falta que estén en este horario si no pueden, siempre van a poder acceder a las grabaciones, siempre que no tengamos ningún inconveniente con la grabación, van a poder acceder ustedes al archivo de video en YouTube, ¿sí? Después hay un cronograma de clases que también se puede acceder desde el panel del campus virtual. Explica cómo van a ser los parciales, primer y segundo parcial, qué características tiene, cómo se puede hacer. No dice cuándo, porque eso está en otro lado, pero explica las características, ¿sí? Bien, explicando también cómo se aprueba, cuál es el valor mínimo, que corresponde ese valor mínimo con respecto al examen. Aclara que va a haber recuperatorios, obviamente, y ahí están los criterios para regularizar la materia y para promocionar, que en la presentación de tutorías que tuvimos la semana pasada, estuve hablando un poco de qué se trata eso de regularizar y promocionar. No es obligatorio que una materia tenga promoción, pero en el caso del Laboratorio 1 y creo de todas las materias del primer cuatrimestre, tienen regularización obviamente y los criterios de promoción. En el caso de regularización del Laboratorio 1 es 6 o más en todos los parciales, que van a ser 2, y si no les va bien en los parciales, en los recuperatorios que den, ¿bien? Y para promocionar la materia tienen que tener sí o sí un 8 en lo que corresponde al segundo parcial. Ahora vamos a ver qué es el segundo parcial. Y después tienen que además tener un promedio de calificación 8 entre todas las evaluaciones, incluyendo recuperatorios si es que los dieron, ¿bien? Entonces, un 8 tienen que tener o más en el segundo parcial. Y luego el promedio también les tiene que dar 8. Esto significa que si se sacan un 6 y un 10, ¿bien? Promocionarían porque el promedio es 8 y la segunda nota es mayor o igual que 8, ¿bien? Ahora, si se sacan un 10 y un 6, no, porque si bien el promedio es 8, no cumplen la primera de las condiciones, que el segundo parcial sea una nota de 8 o más. Esto lo que está haciendo, obviamente, es, de alguna manera, ponderar el segundo parcial con mayor peso que el primero, ¿no? Por eso es que tienen que tener mejor nota en el segundo que en el primero. Y ahí aclara también el examen final, que esta vez se tienen que se tienen que anotar a través del CISACAD previo a rendirlo o promocionar la materia y, bueno, las características que tendría. Eso todo lo incluye el contrato didáctico, así que si tienen alguna duda
de cómo se regulariza la materia, cómo se promociona. Bueno, van directamente ahí, ¿eh? Ni siquiera hace falta preguntarlo en el foro de dudas. De hecho, si vemos una pregunta en el foro de dudas relacionado a esto, directamente le decimos, lean el contrato didáctico. Ahora, si no entendieron el contrato didáctico y les genera dudas, eso es otra cosa. Distinto es si me preguntan cómo se regulariza la materia, a que si preguntan no entendí cómo se regulariza la materia. ¿Bien? Bueno, este es el primer documento que van a estar necesitando leer seguramente. Y luego tenemos un cronograma, que es un cronograma aproximado, ¿no? Que es lo que intentamos y trataremos de respetar en mayor medida, ¿sí? lo más que podamos, para cada una de las fechas, ¿sí? Cada una de las 16 semanas que nos deparan, qué se estaría viendo, qué se estaría trabajando en cada una de ellas. ¿Bien? Y acá ya podemos ver que la tentativa para el primer parcial sería el 2 de octubre, y para el segundo parcial, que va a ser una defensa, empieza a partir del 13 de noviembre, ¿sí? Y fíjense, bueno, todas las otras oportunidades que hay en diciembre y también en febrero del año que viene, ¿sí? O sea, estamos en plena pandemia pronosticando algo para el febrero del 2021 que ni sabemos cómo vamos a estar, pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Así que ustedes van a ver en detalle esto, si necesitan alguna vez recuperatorio, ahí están las fechas, si necesitan saber cuándo es la tentativa fecha del primer parcial, la tienen ahí. En general no lo cambiamos, ¿dice turno mañana? ¿Dónde dice turno mañana? Abajo, decía. Sí, no sé qué pasa. Turno noche. No vieron nada. Ya dice turno noche, no se preocupen. Sí, todo esto turno noche. Les decía, en general no vamos a cambiar la fecha, salvo que pase algo en el medio y todos nos pongamos de acuerdo a cambiar la fecha, pero si no, estas serían las fechas que tienen que tener en cuenta. Y fíjense que están coloreadas, cosa de que se sobresalgan, ¿no? Para que se noten bien. Siguiente documento, entonces, un cronograma de clases. Un cronograma de clases donde lo que vamos a estar haciendo acá es poner cuál sería la próxima clase en Zoom, ¿sí? Cuál sería o Zoom o la herramienta que elijamos para hacer videoconferencia, el tema en el que se trataría y el link de acceso. ¿Sí? El link de acceso y el ID, porque Zoom usa un ID si alguien entra de esa manera y tiene el ID. Y luego acá van a figurar una abajo de la otra las diferentes grabaciones de esos encuentros virtuales, ¿sí? Acá estaría, bueno, la fecha en que se hizo la grabación, el tema y el link para que puedan acceder, ¿sí? La idea es que ustedes después lo puedan ver si se perdieron la clase. Sí, voy a tratar también de que la clave sea siempre el laboratorio, Lab 1, para que puedan recordarla. Les decía que las grabaciones, si no pueden acceder a una clase en vivo, que la idea es que no tengan la necesidad, salvo cuando hagan una defensa, de estar en vivo, siempre podrían acceder a la grabación. Lo bueno de estar en una clase en vivo es que, bueno, obviamente pueden con el micrófono hacer alguna pregunta, incluso hasta compartir la pantalla, si tienen alguna duda o preguntar en el chat, se hace como que se enriquece más, y aparte no me siento que estoy hablando solo, así que es mejor si están. Y si no, bueno, siempre pueden preguntar en el foro de dudas del campus virtual y si hay una duda inconclusa, en la clase de online podríamos responderla para que después la persona que lo preguntó lo pueda ver. ¿Bien? Otro documento, entonces, acá siempre vamos a estar publicando entonces la fecha y link, la fecha, hora y link de la próxima clase online, ¿sí? Así que ya saben dónde buscarlo, no se pierdan con los documentos, cada uno tiene un propósito distinto, ¿bien? Bien, paso al siguiente documento, que es el de actividades. Otro documento online, en donde semana a semana vamos a estar poniendo cuáles son las actividades previstas, ¿sí? Sugeridas, para que hagan. Por ejemplo, el de esta semana
es la instalación del software que vamos a estar utilizando, que es el de Codeblox, ¿sí? Así que es lo que deberían hacer casi obligatoriamente, les digo, no dejen estar este paso porque es la herramienta que vamos a utilizar todo el cuatrimestre, entonces cuanto antes lo tengan instalado, mejor, ¿sí? Después también acá le vamos a dejar alguna que otra actividad más para el que haya instalado el Codeblox y quiera empezar a codificar, bueno, lo puede hacer. Recuerden, son todas sugeridas. Si alguna actividad que pongamos acá fuese obligatoria, también lo vamos a marcar con un color especial y vamos a poner que es obligatoria para que no se les pase, ¿sí? Todo lo que esté con el fondo así de color blanco es sugerido, ¿bien? Quiere decir, en sugerido es que no tiene repercusión final en ninguna de las notas de parcial, ¿bien? Así que ustedes son dueños y dueñas de gestionar su aprendizaje como quieran. Yo les recomiendo que hagan todo lo que les sugiramos y hay más incluso para hacer. O sea, nosotros les vamos a dar algunos ejercicios sugeridos para resolver y después en el campus virtual van a tener muchos más para hacer. Obviamente, si disponen del tiempo y las ganas, hagan la mayor cantidad. Bien. Así que bueno, no la guía de actividades, pero las actividades sugeridas semanales van a estar aquí. Y por último, un repositorio en el sitio GitHub que aquí van a poder estar descargando todos los documentos que no sean videos, todos los documentos que estemos trabajando semana a semana, ¿sí? Acá puede haber, obviamente, archivos fuentes, que ya vamos a ver qué es un archivo fuente, diapositivas o PDFs o apuntes, van a estar publicándose acá, sumado a los que ya están en el campus virtual, ¿sí? Entonces, ustedes pueden después, si ya utilizan esta herramienta GitHub, clonar este repositorio, ¿sí? Y si no, traten de pegar un repaso, un repaso no, sino investigar un poquito cómo se utiliza, es bastante sencillo, pero si no, siempre tienen la opción de descargarlo como zip a todo el repositorio, se descargarían todos los archivos, y si quieren visualizar uno por uno, siempre pueden entrar, por ejemplo, a clase 1, acá estarían los archivos, en este caso hay solo un TXT de ejemplo, y pueden hacerle clic y ver lo que tiene el documento, ¿sí? Siempre que se pueda ver, si es un PDF se va a ver el PDF, si es una imagen se va a ver la imagen. Entonces, este sería el repositorio donde vamos a estar subiendo acá todo lo que trabajemos este cuatrimestre. ¿Bien? No hay más documentos de estos. Después los demás documentos tienen que ver con los temas de la cursada, ¿sí? Del programa de la materia. Por ejemplo, una introducción al lenguaje que vamos a usar, que es C, estructura de decisión, que ya lo conocen del curso introductorio, curso de nivelación que hicieron, la estructura de decisión, acá hay apuntes, en PDF, online, para descargar. Lo mismo con la introducción al lenguaje, algunos videotutoriales, y acá están las guías de trabajos prácticos, acá dice de secuencia, pero es de decisión, eso lo tengo que corregir, pero es el nombre solamente. Si le hacen clic, lo llevaría a la guía de trabajos prácticos del tema en cuestión, ¿sí? Ahí tienen todos los ejercicios para resolver, ¿sí? De cada tema, de cada unidad. Recuerden, estos ejercicios son sugeridos, no son obligatorios para aprobar la materia, pero sí les van a venir más que bien a hacer todos esos ejercicios, o los que puedan hacer, para aprender, ¿sí? Que es lo que están buscando. Y acá donde dice autoevaluaciones, obviamente van a ir apareciendo las distintas autoevaluaciones de los temas que vayamos viendo, para que ustedes vayan analizando su progreso, ¿sí? Para que puedan ver cuánto aprendieron o cuán correctamente conocen los contenidos, ¿sí? De los distintos temas que vayamos viendo. Así que ahí van a ver las autoevaluaciones. De vuelta, esas autoevaluaciones no van a tener incidencia en la nota, simplemente para que ustedes sepan en qué nivel están. Leo, como los trabajos prácticos no son obligatorios de resolver, no hace falta que los suban completos resueltos. Sí nos interesan que resuban en los foros de dudas, por ejemplo, preguntas cuando alguno no les salió. ¿Sí? Si hay algún ejercicio en el que tienen dudas o no les salió directamente, pueden subir lo que hicieron, si no les compila o no les anda como debería, y les ayudamos a encontrar una respuesta. Tanto Brian y yo, como todos ustedes entre sí, la idea es que se ayuden y que debatan y que
que se ayuden entre sí dándose respuestas, ¿sí? Ayudándose cuando están en el proceso de aprendizaje, no cuando estén obviamente en el proceso de evaluación. Si se puede usar Visual Studio Code, sí. Ahora, déjame que ahora en un ratito les explico qué software van a utilizar. Y Fernanda, fíjate en el contrato didáctico lo que dice con respecto a cuánto vale cada examen, ¿sí? En el contrato didáctico eso lo aclara. Bueno, entonces, presentado el campus virtual, úsenlo con respeto, ¿sí? Debatan con sus compañeros y compañeras, siempre con respeto, un trato correcto, ¿sí? Y que les sirva obviamente para aprender porque es la herramienta que vamos a utilizar. Y obviamente otra cosa que nos gustaría hacer con Brian es presentarles, bueno, un poco más de la materia, así que denme un segundito que tengo que... Acá está. Tengo que dejar de compartir. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? Mientras tanto, si no, les comparto otro documento ya con la presentación de la ¿Cómo estás, materia. Ángel? Sí, Sí. Pensé que no se me escuchaba. ¿Todo sí. bien? Te quería hacer una consulta porque yo el tema del trabajo práctico, el uno ya los hice a todos los programas que había que hacer. Dijiste que no hay que subir nada, o sea, queda De la así. práctica 1. Eso, sí. Sí, sí. Bueno, pero hay más prácticas. Hay más prácticas. De hecho, hoy con Brian vamos a darles unos ejercicios, si quieren hacer, que no están ni en la práctica 1 ni en la práctica 2. Igual tienen los temas de esas prácticas. Sí. Así que ejercicios para hacer hay varios. ¿Sí? Nada, buenísimo. Y después se van a ir habilitando los de los demás temas. Nada, buenísimo. Resuelto. Bueno, entonces les voy compartiendo la pantalla con otro documento. Bien, este. Bueno, entonces este documento les va a dar una idea un poco de cuáles son las cosas que ya conocen y algunas cositas nuevas de la materia. ¿Sí? Bueno, nuevamente, la materia es Laboratorio de Computación 1. Los docentes somos Ángel Simón, que soy yo, y Brian Lara. Perdón. Y estos son los contenidos que vamos a estar viendo en este cuatrimestre, ¿sí? Está separado en dos columnas porque la primera parte, la columna de la izquierda, corresponde a lo que sería el primer parcial, y la columna de la derecha, sumada a la de la izquierda, los del segundo parcial. Por eso es que el segundo parcial tiene esa mayor importancia, ¿sí? Entonces tenemos la estructura de secuencia, que ya la conocen, la estructura de decisión simple y múltiple, que ya la conocen, no en el lenguaje tal vez de programación, pero ya conocen cómo funciona de forma lógica. Y después, bueno, tenemos estructura de repetición, donde tenemos ciclo exacto, ciclo inexacto y combinación de esos dos ciclos. Hasta ahí tenemos lo que corresponde al primer parcial o primera nota de la materia. Luego de eso tenemos vectores, cadenas de caracteres, punteros, funciones, ¿sí? Parecen menos temas, pero son mucho más pesaditos, y proyectos de software, y ahí es donde enganchamos con el proyecto final o segundo parcial. Y obviamente, como les había dicho recién, estos temas, de los que están figuran aquí a la derecha, se integran con todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Obviamente que todo lo que se ve aquí a la izquierda, después se lleva a la práctica también en los siguientes temas. Evaluaciones, entonces, tenemos dos parciales o dos notas. El primer parcial va a ser una resolución de una actividad online de forma individual, y esto va a evaluar tanto teórico como de forma práctica lo que vayamos viendo de estos temas que estaban aquí a la izquierda, ¿sí? Y el segundo parcial va a ser un trabajo práctico de desarrollo grupal de hasta 3 personas. Esto lo van a ir haciendo semana a semana, no es que no van a tener un solo día para resolverlo, van a tener bastante tiempo para resolver este segundo parcial. Y después, luego de hacer todo ese trabajo, con el trabajo terminado, van a hacer una defensa grupal, ¿sí? Con preguntas o modificaciones individuales, ¿sí? Con la defensa lo que van a hacer es conectarse en un horario en que nosotros les comuniquemos a una videollamada, y todo el grupo va a formar parte de esa videollamada, y ahí le vamos a hacer
preguntas sobre el código que hicieron o modificaciones sobre lo que tienen hecho para que funcione de otra manera, y tienen que poder resolver esas preguntas y esas modificaciones para aprobar el segundo parcial, ¿sí? No es solamente esto funcionando, sino es esto funcionando más la defensa aprobada. Sin la defensa aprobada no se aprueba el segundo parcial, por lo tanto tampoco se aprueba la materia. ¿Bien? Pasando de las evaluaciones, vamos a ver el software que vamos a utilizar. Ya hablé que era GitHub y que lo vamos a utilizar para repositorio. Y luego tenemos el software para poder programar, que va a ser el Codeblocks. Esta es la versión actual que tenemos de Codeblocks, pero versiones anteriores también funcionarían. Y el lenguaje que vamos a usar es C y C++. ¿Sí? Un poco de C++ y un poco del lenguaje C. Si no pueden utilizar el Codeblocks por alguna razón, alternativas son el software Dev C++, el Visual Studio, aunque es un poco mucho el Visual Studio para los programas que vamos a hacer, pero lo podrían usar. También pueden hacer funcionar el Visual Studio Code con algún plugin que compile C++, y si utilizan Mac pueden usar Xcode, que es otro IDE, que es el entorno de desarrollo para C++. Bien. Metiéndonos ya en el lenguaje C y C++, vamos a ver algunos elementos que tiene el lenguaje, ¿sí? Que muchos de ustedes ya usaron estos elementos en los diagramas de flujo, ¿bien? Así que probablemente los conozcan. Algo importante de decir de C++, una característica importante, y muchos lenguajes de programación también son de esta manera, es que es un lenguaje case sensitive. ¿Qué significa case sensitive? No es lo mismo poner un término, una variable, una palabra, todo en minúsculas que todo en mayúsculas, que combinación de minúsculas y mayúsculas. Para el lenguaje todo eso va a ser cosas distintas, ¿sí? Hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Eso es algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Ahí estoy viendo que en el chat hay bastante movimiento. Bien, están hablando de los grupos. Está bien, estamos en la primera clase igual, chicos, ¿eh? Pero sí, si pueden armar grupos, ya desde ahora, mucho mejor. Elementos entonces que tiene el lenguaje y que ya conocen, creo, variables y constantes, ¿sí? Operadores, necesario para poder trabajar con variables y constantes, expresiones y palabras reservadas del lenguaje, ¿sí? Vamos a ver entonces un poquito de qué se trata cada una de estas cosas. Bien, palabras reservadas del lenguaje son algunas de las que figuran acá, hay otras más, ¿sí? Pero tienen como un significado especial para el lenguaje y no los vamos a poder utilizar para crear variables o para crear funciones o para nombrar cosas, ¿bien? Por ejemplo, hay palabras reservadas del lenguaje que tienen el propósito de declarar variables y representan tipos de datos. Por ejemplo, bool, int, float, todas estas que ven acá. Más adelante vamos a ver que las utilizaremos para crear variables de un tipo de dato específico. Después, elementos de programación para hacer una decisión, para hacer un ciclo, para hacer una función y más adelante para hacer clases o estructuras, son estas que figuran aquí, ¿sí? Quiere decir que yo no podría crear una variable cuyo nombre se llame switch, por ejemplo, porque ya se usa para otra cosa en el lenguaje. Y hay otros operadores que son palabras reservadas del lenguaje, como new, delete y sizeof, que tampoco se pueden utilizar como nombre de variable, ¿sí? Así que eso, bueno, simplemente a tener en cuenta. Si usan un IDE, como el Codeblocks, cada vez que utilicen una de estas palabras reservadas se les va a colorear de una manera muy notoria, entonces se van a dar cuenta que no van a poder usar una variable con ese nombre. Ya visualmente se van a dar cuenta de eso. Hoy mismo vamos a usar el Codeblocks y van a ver que cuando utilicemos estas palabras reservadas se va a colorear esa palabra de una manera que se van a dar cuenta que es una palabra reservada, ¿sí? Bien, luego tenemos variables, ¿sí? Que básicamente es la manera que identificamos nosotros, mediante un nombre, a un espacio en la memoria en la cual vamos a poder poner información, pero también leer información, ¿sí? Y leer información sería poder acceder a esa información que está en la memoria para poder mostrarla por pantalla o para poder utilizarla en algún cálculo, ¿sí? Y para escribir, obviamente, es cuando por teclado le ingresemos algún valor o con una asignación podamos también
asignarle información a una variable, ¿sí? Y hay algunos ejemplos de variables, ¿bien? Y acá ya estamos usando también tipos de datos, porque para poder crear una variable, para poder decir, bueno, yo quiero tener una variable para guardar una edad, ¿sí? Tengo que decir de qué tipo de dato va a ser esa variable. Y probablemente si yo voy a guardar una edad, quiero que la edad sea un número entero. Entonces voy a usar el tipo de dato int. Y el nombre de la variable va a ser edad, por ejemplo. También puedo crear variables de tipo char, que va a permitir guardar un carácter. Variables de tipo float, que van a permitir guardar números con expresión decimal, es decir, números con coma. ¿Sí? Para eso sirven las variables float. Y también variables, por ejemplo, booleanas, bool, como pueden ver ahí, que nos va a permitir guardar un valor que puede ser o verdadero o falso. ¿Sí? Por eso booleana. Puede guardar o verdadero, generalmente se conoce como verdadero o 1, o falso, que se conoce como false, o 0. ¿Sí? Son los valores que puede guardar una variable booleana. Así como tenemos variables, también podemos tener constantes. ¿Bien? Y las constantes... perdón, me salté una cosita. Acá hay un ejemplo también de cómo estaría representada en la memoria, ¿sí? La asignación de una variable, ¿sí? Por ejemplo, la variable edad, reservo un espacio de memoria que la voy a identificar con el nombre de edad, y con el operador de asignación a ese espacio de memoria le estoy asignando un valor, en este caso 20. Entonces, a partir de esta instrucción, ese espacio de memoria llamado edad adquiere el valor 20. ¿Bien? Todos los demás espacios de memoria me sirven a mí para guardar diferentes variables si las necesito. Si yo declaro una variable pero no le asigno ningún valor, ya sea con el operador de asignación, que lo vamos a explicar más adelante, o con ingreso de datos, lo que voy a tener en ese espacio de memoria es basura. Y ustedes tienen el concepto, ¿conocen el concepto de basura en una variable que representa o que es? Bueno, bien, si no, en un rato podemos ver qué se trata de qué es esto de que una variable tenga basura, ¿sí? Pero algo importante a tener en cuenta con respecto a las variables es que una variable siempre tiene algo. Yo no puedo decir en este lenguaje que una variable no tiene nada, ¿sí? Siempre tiene algo, ¿bien? Entonces, si yo no le puse ese algo a la variable, lo que va a tener es basura, que es un valor completamente arbitrario que yo no controlo, ¿sí? Puede ser, si es un número, puede ser un número muy grande, un número muy chico, puede ser 0, puede ser cualquier valor que yo no controlo, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nosotros denominamos basura, ¿bien? Bueno, les decía que además de variables, también lo que puedo tener en el lenguaje son constantes, ¿sí? Que tienen una cierta similitud con la variable, es decir, una constante yo la puedo identificar con un nombre y se va a guardar en la memoria, o sea, similar hasta ahora con el concepto de variable, pero la diferencia es que yo una vez que le pongo en mi programa un valor a una constante, no se lo puedo cambiar, ¿sí? No le puedo cambiar el valor que le puse una constante, porque su nombre lo indica, es constante. Una vez que tiene un valor, no cambia, ¿sí? Y eso está bueno como para poder tener valores de referencia. Por ejemplo, puedo tener una constante que se llama impuesto, entonces cada vez que quiera hacer referencia a 10.5, que sería el impuesto, puedo usar el nombre, ¿sí? Para poder hacer referencia a ese dato, ¿sí? Y si yo quisiera, puedo modificarlo, recompilar mi aplicación y el impuesto sería distinto. Lo único que no puedo hacer es cambiarlo durante la ejecución. Yo no puedo asignarle otro valor una vez que le puse 10,5, no le puedo ingresar algo por teclado, ¿sí? Por eso es una constante. Bien, hasta ahora más o menos me siguen con lo que vengo diciendo. Es un repaso, me parece, del curso introductorio, pero tiene algunas cosas ya del lenguaje, ¿sí? Como pueden ver, antes, cuando estábamos viendo variables, vimos ejemplos de cómo se declaran, ¿sí? Le pongo un tipo de dato, le pongo un nombre y punto y coma. Después vamos a verlo esto ya en el IDE, ¿sí? En el programa. Y la constante, lo que tiene, además de tener el nombre de la constante y el tipo de dato, antepuesto la palabra reservada const, que nos indica que es una constante, ¿sí? Bien. Después habíamos dicho que teníamos expresiones.
Y expresiones va a ser prácticamente todo elemento que vamos a utilizar para construir las instrucciones que tiene nuestro programa. ¿Sí? Pues acá tengo una expresión numérica, por ejemplo el número 10. Acá tengo otra expresión numérica porque esto se va a terminar transformando cuando se ejecute en 150. ¿Sí? Acá tengo una expresión también probablemente numérica que lo que sea que tenga aux le va a restar 20 y eso se va a transformar en un número. Y aquí tengo una expresión de carácter, que es la letra B. ¿Sí? Esto, en el contexto de un programa, obviamente va a ser algo. Va a servir para asignarle un valor a una variable, para mostrar un valor por pantalla. ¿Sí? Para eso sirve una expresión. ¿Bien? Y por último, antes que esto se termine y entramos de vuelta al mismo link, ¿sí? Inmediatamente, tenemos operadores. Y acá nos vamos a detener, ¿sí? Los vamos a enumerar y se van a quedar pensando, mientras tanto, entre volvemos a entrar, ejemplos de algunos de estos operadores que ya conocen y otros que no creo que conozcan, salvo que hayan leído y bastante del lenguaje, ¿sí? Los operadores sirven, obviamente, para hacer operaciones, por eso su nombre, con las expresiones que vimos anteriormente, ¿sí? Números, letras, diferentes elementos que me permite trabajar el lenguaje. Y tenemos el operador de asignación, muy utilizado, lo utilizaron en el curso introductorio, operadores matemáticos, relacionales, lógicos, y probablemente algunos que no hayan utilizado, el de dirección e indirección para memoria dinámica, y hay otros, ¿sí? En el lenguaje, otros operadores para utilizar. Probablemente también hayan utilizado el de post-incremento, que es cuando a una variable le hacen más para aumentar el valor de la variable en 1. Ese también es un operador, ¿sí? Se llama de post-incremento. Y bueno, así hay otros operadores. Así que podríamos cortar acá, entrar inmediatamente, llevará, no sé, un par de minutos en volver a entrar. Y vamos a estar enumerando y trabajando y recordando cuáles son esos operadores de asignación, matemático, relacionales y lógicos, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de cómo volver a entrar? No, bueno, entran al mismo link de Zoom y una vez que estemos todos de vuelta, seguimos, ¿sí? Bueno, nos vemos en un rato.